Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos. Esto es la primera edición de MBD Noticias. Qué gusto recibirles en esta mañana con 10 grados de temperatura en estos momentos en Capital. La temperatura va a subir un poquitito más. Sí. No está lloviendo o lloviznando. Vamos a no ser tan optimistas como ayer, pero ya repasamos qué les parece rápidamente el pronóstico de meteorología para las próximas horas. A ver qué dice. Y si hoy martes 27, cielo nuboso y cubierto, habrá probable precipitaciones, pero serán escasas en caso de producirse, y las temperaturas extremas 9 y 16 según el pronóstico de Inumet. ¿Qué pasa mañana miércoles 28? Cielo con disminución de nubosidad y neblinas durante la mañana, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología, que además señala que tendremos una mínima de 8 y una máxima de 14. Se aleja la posibilidad de lluvias para el jueves, que no están previstas. El 29 de junio, 7 y 15 grados serán las temperaturas extremas. El cielo estará algo nuboso y claro por momentos. Así las cosas, ese es el panorama entonces que pinta Inumet para hoy y los próximos días. Vamos a contarles algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Bueno, una actividad que se realizó en el día de ayer porque el Parlamento realizó anoche una sesión especial en recuerdo de la sesión que desarrolló en la madrugada del 27 de junio de 1973 en los albores del golpe de Estado. Dirigentes de todos los partidos, bueno, participaron justamente de esta conmemoración. Y vamos a temas de educación porque en estas próximas horas el CODICEN va a resolver si extiende las vacaciones de invierno, las vacaciones de julio, en virtud del aumento de casos de infecciones respiratorias en niños y niñas. Está previsto que el receso de invierno, el receso de julio, esté entre el 10 y el 24 del próximo mes, así que bueno, hoy habrá novedades y van a 3 semanas. Sí, los chicos de para bien y los padres pensando qué hacer, además, ¿no? Bueno, en otro orden, les contamos que el director de Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, estamos hablando de Álvaro Garcés, pidió disculpas a los legisladores por la acusación vertida hace unos 6 meses, ustedes recordarán, donde los acusó de la filtración del Plan Nacional de Inteligencia. Y en otro de los temas que vamos a estar desarrollando hasta las 9 de la mañana tiene que ver con que la muestra de los restos óseos hallados en el batallón número 14 de Infantería ya fueron trasladados a Argentina para su análisis de ADN. El proceso de identificación estará a cargo del equipo argentino de antropología forense, que cuenta con su base de datos con información genética de más de 190 uruguayos detenidos desaparecidos, para determinar justamente, bueno, de quién se trata, ¿no? Los restos óseos hallados allí. Así es. Que sabemos que es de una mujer. Exactamente, los restos hallados pertenecen al cuerpo de una mujer. Bueno, y vamos a seguir en tema en un rato nada más, porque vamos a tener a nuestro móvil abocado a esta fecha tan particular. También vamos a tener una programación especial durante todo este 27 de junio, pero además vamos a estar recibiendo a nuestro compañero Luca Veloso aquí en piso. Sí, exactamente, también con un informe sobre, bueno, quienes también fueron protagonistas en la dictadura, sobre todo en la huelga general que marcó esos primeros 15 días de la dictadura. Bueno, con él vamos a estar hablando de cuáles fueron los testimonios que recogió y el rol de las mujeres también. Exactamente. Bueno, muy bien, así las cosas. Estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, @IMTránsito, @MBD Transporte, lo que ocurre en tiempo real. Algunos aportes que nos hace el CGM en esta mañana movida. Movida, y allá se ve el solcito saliendo, haciendo una fuerza, efectivamente. Linda pinta, una jornada más signada por un paro general parcial de 9 a 13 horas. Zurich, esquina Ferrara, bueno, ya está cortado desde entre las 7 a las 17 por tareas de UTE, y Pilcomayo entre Mississippi y Alejandro Gallinal también no se va a poder circular hasta las 5 de la tarde por trabajos de grúa. Vázquez Ledesma entre Benito Blanco y Roger Gaceras, cortado hasta las 5 de la tarde por tareas de carga y descarga que se extenderán de hoy hasta mañana. Charrúa entre Magallanes y Gaboto, cortado también hasta las 5 de la tarde por lo mismo, tareas de carga y descarga en esa zona. Sabat Pebet, esquina 26 de marzo, hasta las 20 horas va a estar cortado por trabajos de hormigonado. Muy bien, se movía el tránsito allí en este día tan particular. Bueno, vamos a comenzar el desarrollo de la información. Lo decíamos, la Cámara de Senadores realizó anoche una sesión especial justamente en la Cámara Alta en recuerdo a la sesión del año 1973, del 26 de junio de 1973, en los albores del golpe de Estado encabezado por el dictador Juan María Bordaberry.
La sesión comenzó sobre las 22:30 con la intervención de la vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón. De la sesión especial participaron legisladores de todos los partidos, así como el presidente Luis Lacalle Pou, quien presenció la actividad desde las barras junto a los expresidentes José Mujica, Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti. Antes de que comenzara la sesión conmemorativa desde la Plaza 1 de Mayo, venían los sonidos de la Vigilia por la Democracia, eso que están viendo en pantalla a esta hora, convocada por varias organizaciones sociales. Varias velas en el piso iluminaban parte de la plaza. Antes de un espectáculo musical, manifestantes pidieron al presidente de la República que le exija a los altos mandos militares que brinden la información sobre las personas detenidas desaparecidas por la dictadura. Tras la sesión especial que se pudo ver en una transmisión especial de TV Ciudad, varios legisladores se hicieron presentes en la plaza. En una sesión histórica en el Senado se recrearon, ahí lo ven, algunos minutos de los últimos discursos antes del golpe de Estado. Allí se reprodujeron los discursos de Wilson Ferreira Aldunate, Amílcar Vasconcellos y Enrique Rodríguez. Está previsto que este martes el presidente Luis Lacalle Pou se dirija a la población junto a los 3 expresidentes de la República. Eso lo veían ayer en vivo en la pantalla de TV Ciudad, en la letra chica especial. Se hizo un mapping allí en la cámara alta con los discursos históricos del 26 de junio de 1973. Y como decíamos, varios dirigentes políticos participaron de esta conmemoración en el día de ayer. Sí, exactamente. En este marco, el presidente Luis Lacalle Pou, la intendenta de Montevideo, Carolina Cos, y la vicepresidenta Beatriz Argimón se refirieron a la importancia de la actividad. Independientemente de las filosofías, de los partidos políticos a los que pertenecemos, lo importante para todos es un mejor país. Así que, sin lugar a dudas, este abrazo simboliza lo que significa la democracia para el pueblo oriental. Creo que tenemos buena salud democrática, pero creo que nunca tenemos que descansarnos y siempre tenemos que estar atentos a no caer en provocaciones, frente a la irritación, responder con razones, frente a la rapidez y el enojo, responder con una invitación al diálogo, frente a los eslóganes, responder con estudio y con profundidad. Así que creo que es una tarea diaria, como cuando uno... El cuidado, ¿verdad? El cuidado de la vida, de las personas, del planeta. Hay que cuidar la democracia también. Muy lindo, muy lindo. Realmente, ¿qué sintió cuando entonaba la estrofa del himno nacional y veía todo este Palacio Legislativo lleno? Y bueno, son momentos muy lindos y que hay que cuidarlos mucho. Una reflexión. Creo que la foto de los expresidentes adelante es la más importante. Eso mismo, yo tengo que estar, pero los demás están porque quieren. Que todos quieren estar, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a seguir con la información porque el colectivo Jacarandá y otras organizaciones de la sociedad civil como la FEU y también el PIT-CNT realizaron una vigilia por la democracia a las afueras del Palacio Legislativo. Sí, la actividad pretendió ser una demostración de que la sociedad civil está vigilante del respeto de la democracia y a la democracia y que debe existir una interacción entre la sociedad civil y el sistema político. Somos más de 27 organizaciones en esto, algunas convocantes que trabajaron muchísimo, como la FEU, como Género del PIT-CNT, y otras apoyando, ¿no?, en todo sentido, con velas. Estamos hablando de 2000 bidones que necesitamos para esta acción performática, artística, que trata de representar que la sociedad civil cuida la democracia, debe vigilarla y hacer que se cumpla todos sus estámenes. Esto es la vigilia por la democracia, ¿no? Entonces, la interacción, la democracia funciona cuando hay una interacción real entre la sociedad civil y la sociedad política, ¿no?, que rige nuestras vidas. Y bueno, y qué mejor que en el Palacio Legislativo, donde se hacen las leyes que nos hacen que nuestra vida sea buena o mala, ¿no? Entonces, bueno, la idea es esa, es el mensaje que le queremos dar a los legisladores es que hay que actuar escuchando a la sociedad civil, siempre.
Bueno, hay más repercusiones a propósito de lo que ocurría en el día de ayer en el Parlamento y esta vigilia por la democracia. También, bueno, en la letra chica estuvo el historiador Gerardo Caetano. Aseguró que en Uruguay existe una especialidad que es borrar huellas, dijo textual, y que eso quedó planteado en el intento de minimizar la participación de los civiles en el golpe de Estado de 1973. Además, Caetano recordó que de los 19 intendentes en 1973, solo uno renunció ante el golpe de Estado. Acá hay una especialidad que es borrar huellas en todos los sentidos, ¿eh? Borrar huellas. Trataron de borrar las huellas los civiles, muchos civiles, que apoyaron la dictadura desde el arranque. Lo hemos dicho, de los 19 intendentes en el golpe de Estado del 73, y hay que recordarlo una vez más, solo uno renunció, que era el intendente de Rocha, Mario Amaral, del Movimiento Nacional de Rocha. Los otros 18 intendentes, en donde había colorados pachequistas, gente de la 15, intendentes wilsonistas, esos 18 no renunciaron. O sea que se habrá habido huellas borradas. Y las huellas borradas han generado lo que acontece cuando en una sociedad no hay un registro de memoria fuerte. Se empieza a debilitar la justicia, se empieza a debilitar la democracia, se empieza a debilitar la convivencia social y se generan las circunstancias que llevan a la impunidad. Bueno, y como lo decíamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias, los restos hallados en el batallón 14 en el arranque del mes de junio fueron enviados hacia la República Argentina. Y será el equipo de antropología forense de Argentina el encargado de identificar a quién pertenecen estos restos. Sí, este laboratorio argentino lleva más de 4 décadas trabajando en la materia y es uno de los más reconocidos a nivel mundial. Los restos óseos que fueron hallados en el batallón 14 y que el pasado viernes la coordinadora del GIAF, Alicia Luciardo, confirmó en rueda de prensa con familiares de detenidos desaparecidos y autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos que pertenecían a una mujer, fueron trasladados a Córdoba en la jornada de hoy. Se estima que el procedimiento que realizarán los antropólogos argentinos demanda alrededor de un mes de trabajo. Entre 1984 y 1986, el equipo argentino de antropología forense reunió a sus primeros integrantes en torno a la figura del antropólogo forense norteamericano Clyde Snow, que había llegado al país convocado por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. En el año 1997, el equipo argentino de antropología forense colaboró junto a otros especialistas de Cuba en lo que fue la identificación en una fosa común en Bolivia de los restos de Ernesto Che Guevara, asesinado en 1967 en suelo boliviano. Fue apenas uno de los miles de casos en los que trabajó el grupo. También lo hicieron en los casos de Salvador Allende y el poeta Pablo Neruda. El equipo argentino mantiene a resguardo muestras de referencia del ADN de los familiares de desaparecidos uruguayos para el cotejo genético y la identificación de cuerpos que puedan aparecer. Y ahora abrimos con una historia, porque ustedes saben que en 1995 Manuel González Granada, que entonces se llamaba Claudio Novas, tenía 19 años cuando supo que era hijo de 2 personas asesinadas por la dictadura argentina. Sí, actualmente integra la organización de Abuelas de Plaza de Mayo, la comisión directiva de Abuelas de Plaza de Mayo, y en representación de esta organización participó del Seminario Regional Memoria y Ciudad que se realizó en la comuna capitalina. Abuelas es una de las organizaciones más emblemáticas en Argentina y diría que en el mundo, porque esa búsqueda de esas mujeres que se inició en plena dictadura contra las madres de Plaza de Mayo se transformó hoy ya en una lucha de más de 40 años y que por supuesto también tiene vínculo con las organizaciones de familiares y con las víctimas también aquí en Uruguay. La restitución de la identidad es un proceso que arranca y yo creo que no termina nunca, pero también desde el punto de vista político y simbólico, yo por lo menos lo pienso así, ¿no? Por supuesto que al comienzo fue una enorme sorpresa para mí. Yo sabía que no era hijo de las personas que me habían criado porque en algún momento lo pregunté y me lo dijeron, pero no sabía nada más. Y de hecho entendía que me habían abandonado porque tenía una adopción, lo cual también demuestra cómo la dictadura, el plan sistemático de robo de bebés que hubo en Argentina, también se sostuvo no solo con la impunidad de ir a un registro y anotar a alguien como hijo propio, sino también porque había connivencia con el Poder Judicial en ese caso. Hoy trabajo en la búsqueda de los otros nietos y nietas que nos faltan encontrar, que son más de 300, y ampliando el derecho a la identidad a otras personas, ¿no? Ahora ya trabajamos también en Argentina sobre personas que también
le sustituyeron la identidad con prácticas que se siguen sucediendo hoy en los estados democráticos, que son el bebé nació muerto, no lo veas mami, ¿no? O las parteras o el tráfico que existe, el tráfico de niños y niñas, es algo que lamentablemente sí. Ahora dejamos por unos instantes este tema porque ustedes saben que, bueno, vamos a volver con él en nuestro informe del compañero Luca Veloz, pero les contamos algo que tiene, me imagino, la atención de muchas familias y tiene que ver con la educación, porque el CODICEN va a resolver en estas horas extender las vacaciones de invierno una semana más por el motivo de el aumento de casos de infecciones respiratorias en niños y niñas. Sí, esta situación quedó latente tras una reunión que hubo entre el presidente de la República, la ministra de Salud Pública, también el presidente de ACE y autoridades de la ANEP, donde se analizó la situación y las posibles soluciones. Además, también se maneja el uso eventual de tapabocas. Lo que sí es importante es que ha habido un aumento muy importante de enfermedades respiratorias en toda la población, pero más que nada a nivel de niños y sobre todo lactantes menores de 2 años. Esta población es una población que puede tener enfermedades graves, que se llama bronquiolitis. Hay un virus que está circulando, el Ministerio de Salud Pública hace un muestreo de los virus que están circulando a nivel de la población y hay un alto incremento de circulación viral del virus sincicial respiratorio, que es uno de los virus que produce bronquiolitis en lactantes y que pueden llegar inclusive a fallecer o tener enfermedades graves. ¿Cómo se puede ¿sí? evitar o por lo menos prevenir? Bueno, lo más importante es evitar la circulación del virus. Para evitar la circulación del virus, aquellas personas que estén resfriadas o que estén engripadas deben usar tapaboca para todas sus actividades, para evitar cortar la circulación. Aquellos niños que estén enfermos no hay que mandarlos a la escuela y hay que lavarse permanentemente las manos cuando uno va a comer, cuando el virus se contagia por gotitas de flux, que se llama cuando uno está cerca a menos de 1 metro, y por el contacto por sustancias o elementos que estén contaminados. O sea que evitar mandar a los niños pequeños a la escuela y a los jardines de infantes, sobre todo cuando están enfermos, para que eso corte la cadena de contagios. Pero no es la única consecuencia del aumento de las infecciones respiratorias, porque ACE implementará a partir del mes de julio, un feriado quirúrgico. ¿Qué significa esto? Bueno, para evitar la saturación de camas en los CTI no se van a hacer operaciones. Sí, de esta forma justamente durante ese periodo de julio solo se van a realizar operaciones de urgencia o vinculadas a patologías oncológicas. Vamos a hacer como medida para poder generar mayor número de camas un feriado quirúrgico de todo el mes de julio. ¿Qué quiere decir? En el mes de julio solo se va a operar lo urgente, obviamente, y la patología oncológica. O sea que si un paciente tiene algún cáncer para operar. El resto de las cirugías las vamos a suspender durante todo este mes porque eso hace que no se nos ocupen camas y tenemos camas reservadas para este tipo de patologías que pueden reservarse. Ya hoy de mañana el gerente general ya tuvo comunicación con la Sociedad Anestésico Quirúrgico y con la sociedad de anestesistas de la SAU, en la cual obviamente todos apoyan y desde mi punto de vista yo les agradezco la comprensión al equipo médico y disculpas a la población en general, pero tenemos que pensar que nosotros tenemos que reservar la cama para un paciente que pueda entrar a comprometer su vida. O sea que vamos a recoordinar esa cirugía. Y seguimos en temas vinculados a ministerios, porque justamente las carteras de salud, desarrollo social, la Junta Nacional de Drogas y también ACE presentaron un plan integral de salud mental y adicciones que busca ampliar los tratamientos y las líneas de prevención. Sí, en ese marco, la ministra de Salud, Karina Rando, detalló los beneficios que habrá en tratamientos para pacientes del Sistema Nacional Integrado de Salud. Quiero anunciar que los medicamentos antidepresivos más utilizados, Escitalopram, sertralina y fluoxetina, van a ser dados de manera gratuita. El ticket de medicamento va a ser gratis para todos los pacientes del Sistema Nacional Integrado de Salud. El Estado va a pagar 2/3 de ese copago y por lo tanto se va a financiar 2/3 del tratamiento de aquellos pacientes que hayan hecho intentos de autoeliminación por parte de todos los prestadores de salud. Hoy en día el sistema de salud brinda cobertura
hasta los 25 años de edad para psicoterapia con un copago, y lo que vamos a hacer es aumentar esa edad hasta los 30 años. Eso implica que potencialmente hay 200.000 usuarios más que están habilitados a utilizar los tratamientos de psicoterapia brindados por las instituciones de asistencia médica colectiva. Se incluirá un control psicológico para los adolescentes que vayan a sacarse el carné anual de adolescente. Además del examen físico y de los estudios que se realizan a los adolescentes para su carnet anual, se va a incluir una consulta con psicólogo para poder despistar cualquier indicio de depresión o de trastorno en su salud mental que pueda agarrarse a tiempo y prevenirse. Cambiamos de asunto ahora. Vamos a hablar de Álvaro Garcé, el secretario de Inteligencia del Estado. Lo mencionamos en el arranque porque participó por primera vez en la Comisión de Control y Supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado del Parlamento. Hacía varios meses que no lo hacía. Sí, exactamente. Desde el 24 de octubre del año pasado, que bueno, había sido su última participación, porque bueno, dejó de ir porque se filtraron documentos que él presentó allí. Sí, Garcé en este marco se disculpó ante la comisión por este episodio que derivó en una denuncia en Fiscalía que finalmente se archivó. No se trata de que quede atrás, se trata de que nosotros priorizamos que el funcionamiento de la comisión prime por encima de lo que ha acontecido en los últimos meses. Nosotros valoramos tremendamente que el director Garcé haya hecho una autocrítica de la situación gestada y en particular de su participación en ese evento tan desgraciado para la vida de nuestra democracia republicana. En ese sentido hubo un pedido de disculpas del doctor Garcé, nosotros entendimos su posicionamiento, pero también aprovechamos la oportunidad para hacer el descargo que conocíamos y que queríamos que la gente supiera de primera mano qué fue lo que aconteció y de manera pública con versiones taquigráficas que van a estar a disposición de todos, salvo la parte de la reserva, que es una segunda instancia que la comisión tuvo hace algunos minutos. Lo que debe primar, como decía al inicio, es la actitud que tuvo el doctor Garcé, actitud republicana de reconocer que se equivocó, de la forma en la cual denunció ante Fiscalía, y lo que tenemos que hacer los legisladores y las legisladoras que integramos la comisión es dedicarnos y abocarnos exclusivamente ahora a hacerle seguimiento a toda la actividad de inteligencia que tienen las agencias de seguridad del Estado. Bueno, también habló el diputado nacionalista Álvaro Viviano. Dijo que este episodio al cual hacía referencia a Tucci quedó laudado. Sí, Viviano explicó que en esta instancia el secretario de Inteligencia entregó un nuevo documento que formó parte de una sesión secreta. Ambos teníamos la necesidad, tanto la Secretaría como la comisión específica, que de algún modo le hace el seguimiento, de restablecer un orden institucional en el trabajo que notoriamente y por diferentes circunstancias se habían interrumpido. La primera parte la dedicamos prácticamente a laudar ese episodio, que se laudó en muy buenos términos, con muy buenos aportes y buena contribución, tanto el secretario como, en este caso, la oposición. Por lo tanto, cerramos, creo que un episodio que nos trancó en el trabajo, y ahora lo que estamos haciendo es abocarnos plenamente a llevar adelante la tarea y la responsabilidad que nosotros tenemos, que es coordinar, vigilar, controlar la tarea de inteligencia que hace el Estado. Entregó un documento que con las reservas del caso la comisión va a estudiar y seguiremos trabajando normalmente como lo hemos hecho hasta ahora, salvo ese tiempo que se interrumpió por las razones que todos conocemos. Bueno, cambiamos de asunto. El Ministerio de Desarrollo Social, ven ustedes, va a suspender el pago de asignaciones familiares del Plan de Equidad a niños y adolescentes que no asistan a centros de estudio. Se trata de 11.000 prestaciones que podrían suspenderse desde el mes de agosto. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, dijo a El País que sería una muy mala señal para las familias que cumplen con enviar a los menores a centros educativos, que son la enorme mayoría, que dé lo mismo ir o no ir a los locales de estudio. Por eso, y para promover la asistencia a los centros educativos, la cartera suspenderá a partir de agosto el pago de asignaciones familiares del Plan de Equidad a niños y adolescentes que no asisten a estudiar, actualmente 10.849. Quienes sí acuden a los centros educativos son más de 300.000. Lema también afirmó que se van a desarrollar acciones para lograr las revinculaciones de los niños y jóvenes. La medida, que se aplicaría por cuarta vez en esta administración, fue dispuesta en un decreto del 2015 firmado por el entonces presidente Tabaré Vázquez.
Bueno, muy bien, vamos con otros Bien, temas. vamos con otros temas. En el marco de su programa Montevideo Más Verde, la Intendencia de Montevideo presentó nuevos contenedores metálicos. Sí, estos residuos son, bueno, justamente estos contenedores son para residuos mezclados en vía pública. Esto significa seguir avanzando en la estrategia Montevideo Más Verde. Estamos haciéndolo con un esfuerzo importante a través de los créditos que obtuvimos en Montevideo Se Adelanta, y la forma de definir dónde van la estamos haciendo de manera muy participativa. Por ejemplo, la semana pasada tuvo el director de limpieza una reunión con los concejales de los comunales 10 y 11 y gente del municipio D, para que podamos definir en conjunto con una estrategia organizada y participativa dónde van. ¿Cuál es la idea? Estos contenedores tienen algunas diferencias con los anteriores. Para empezar, no tienen pedaleras y además la forma que tienen de abrirse es empujando, lo cual pensamos también le va a hacer la tarea más fácil a las personas de mayor edad. Además no harían ruido en ese sentido, y al tener una dimensión de 50 por 30, solo bolsas con residuos mezclados de esas dimensiones pueden entrar ahí, y también estaríamos minimizando la probabilidad de que las personas se metan adentro. Así que tienen una gran cantidad de beneficios. Bueno, muy bien. Momento de hacer una pausa. ¿Y a la vuelta? A la vuelta de la misma vamos a estar recibiendo a nuestro compañero Luca Veloz con un informe sobre la huelga general y el rol de las mujeres, y también a nuestro compañero Eduardo Delgado con novedades sobre este mismo tema. Ya seguimos. Bloque de MB Noticias, 10 grados se mantiene la temperatura en estos momentos en Capital. Momento de darle la bienvenida a nuestro compañero Eduardo Delgado. Eduardo, bienvenido. Un gusto saludar a los compañeros. Estoy en la sede de PIT-CNT, en la Central de Trabajadores, con Fernanda Aguirre, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y también de la Secretaría de Derechos Humanos de la Central Única de Trabajadores de Uruguay. En esta fecha tan especial, Fernanda, y además con un paro general en pocas horas, conocer la significación que tiene justamente esta fecha para el PIT-CNT. Bueno, para nosotros es una fecha muy emblemática porque es uno de los puntos cúspide de la avanzada autoritarista del terrorismo, el periodo del terrorismo de Estado, que comenzó en el 67 con proscripción de partidos, de medios de comunicación, y que en definitiva disuelven las cámaras un 27 de junio, hace 50 años, instaurando formalmente la dictadura cívico-militar, que implicó la resolución de una medida resuelta por el movimiento obrero ya en el 64, ratificada en el 66, de resistir con una huelga general. Y ahí el conjunto de los compañeros y compañeras del pueblo, de los trabajadores y trabajadoras y las y los estudiantes, resistimos por 15 días, logramos una resistencia que no tiene casi precedente en el mundo, de una huelga general con ocupación, donde los compañeros y compañeras fueron muy fustigados, donde se desalojaban las fábricas y los lugares de trabajo y se volvían a ocupar. Ahí ya teníamos presos políticos, ya teníamos desaparecidos, pero la escalada de ahí en más y los 12 años de dictadura fue en avanzada, continuó. Y bueno, quedó como resultado de ese periodo terrible de nuestra historia la instalación de un modelo económico que lo pudieron hacer en función del terror que desplegaron con el conjunto del pueblo, que dejó el conjunto de los trabajadores en la mitad de sus ingresos. Por ejemplo, nos quedaron más de 100 muertos, casi 200 desaparecidos, niños apropiados, más de 10.000 compañeros registrados, privados de libertad, pero con todos los que pasaron por los cuarteles, trabajadores que pasaron por el cilindro, podemos decir que fueron mucho más de 10.000 compañeros torturados. Y bueno, para nosotros es fundamental que a 50 años del golpe de Estado, el Estado reconozca su responsabilidad, se ubiquen los responsables de los crímenes de lesa humanidad, se ubiquen los responsables que atentaron contra la democracia de nuestro país y hagamos un proceso de reflexión de cómo
igual que hace 50 años nos preparamos en un proceso de escalada autoritaria para resistir al autoritarismo y a la opresión de nuestro pueblo, nos tenemos que preparar ahora en el marco de una situación donde cada vez nos arrebatan más derechos. Sí nos estarán arrebatando derechos fundamentales que hoy estamos peleando en nuestro país, insólito e impensable, por tener agua potable. En ese sentido, Fernanda, consultarte, más allá del recuerdo obviamente de los 50 años del golpe de Estado, el resto de la plataforma justamente del paro de hoy, bueno, que uno de los temas además es obviamente la calidad del agua. Sí, para nosotros es neurálgico que se posibilite la vida de la gente, y el negarles el acceso al agua potable es ir contra la vida de las personas. Hasta la Sociedad de Cardiología lo ha dicho, esto implica la posibilidad de enfermedad y muerte de la población. Entonces, para nosotros se requieren medidas urgentes, atender a los trabajadores con todo su saber para llevar las acciones que hagan falta para darle acceso de agua potable al conjunto de la población. Eso para nosotros es fundamental y eso no está pasando. Contanos las características justamente de la movilización y el acto que hay hoy en el marco de este paro. Bueno, hoy se arranca desde la refinería de La Teja, un lugar emblemático de la resistencia, donde el general, esa llama que simbolizó mucho en la resistencia de nuestro país contra el autoritarismo. Entonces salimos desde ahí hasta en Vidrio, donde se declara oficialmente la huelga general que vamos a realizar durante los 15 días de resistencia de esa forma, porque después la resistencia continuó de otras maneras, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer, convocado por el PIT-CNT, y luego también adherimos y convocamos a la inauguración del memorial de las compañeras expresas políticas que pasaron por todo este periodo de terrorismo de Estado y anterior. Estuvimos el domingo con las compañeras de Cabildo que cayeron en el 70, en el 71, y bueno, que hicieron esa intervención maravillosa de las palomas rodeando al cóndor, ¿no? Vamos a estar con las compañeras a las 2 de la tarde, compañeras que fueron parte de la resistencia contra la opresión de nuestro pueblo y que han sido históricamente invisibilizadas y sin embargo han sido un bastión, las mujeres, en la lucha por una sociedad más justa, más libre y menos desigual. Fernanda Aguirre, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Quiero compartir un segundo más. Además del agua, es para nosotros neurálgico tener presente que hay una rendición de cuentas y que las políticas públicas necesitan de financiamiento, para lo que hay que contemplar las necesidades de la gente en su integralidad. Una es la educación y otra, sin duda, también son las empresas públicas, que son las que posibilitan los servicios que hacen a la vida misma. Al igual, por supuesto, que la reforma de la seguridad social, que entendemos que tiene que ser sin fines de lucro y de solidaridad intergeneracional de cara a las necesidades de la gente. Muchas gracias, muy amable. Gracias a usted. Pilar, Josema, desde aquí, desde la sede de PIT-CNT, además atrás nuestro, fotos recientemente colgadas de León Duarte, histórico dirigente sindical y uno de los detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar en Uruguay. Bien, muchísimas gracias, Eduardo, también a Fernanda, que sabemos el movimiento especial que tuvo que hacer para estar hoy allí en el PIT-CNT. Gracias. Agradecemos. Bueno, muy bien. Y nosotros seguimos y vamos a hablar ahora del pasado reciente, como habíamos anunciado, y es por eso que ya estamos recibiendo a nuestro compañero Luca Veloz. ¿Cómo andás, Luca? Buen día. ¿Qué tal? Del pasado reciente, de lucha de los trabajadores, de las trabajadoras sobre todo, que ahí estaba mencionado, y bueno, y tiene que ver con el golpe. Y efectivamente, desde la resistencia, ¿no? Exactamente, en el marco de lo que fue la histórica huelga general, y te fuiste a hablar con dos protagonistas, ¿no? Estamos hablando de Mabel Olivera y María Julia Alcoba, que, bueno, son dos ex obreras textiles, protagonistas de la huelga general contra el golpe de Estado, y además fundadoras de la CNT y del Congreso Obrero Textil. Sí, justamente además Mabel Olivera, viene de una familia de textiles. Su padre fue fundador, no sé
si recuerda muchos, de La Aurora, empezó a trabajar con 15 años en la fábrica Burma. María Julia Alcoba también se inició a los 14 años en una textil del Cerro, pero cuando el golpe trabajaba en Sadil, una textil de la zona de Maroñas. Larga trayectoria en el rubro. Y sí, en el Cerro nos recibieron, en la casa de María Julia, se nuclearon una mañana de estas de junio fría y nos contaban cómo fueron los antecedentes de este golpe y la lucha de las trabajadoras, de las mujeres trabajadoras que en el sindicato textil eran de los más de 25.000 trabajadores, eran el 90% mujeres. Y cómo se fue preparando el golpe. Vamos a escucharlas. Los trabajadores lo primero que hicieron cuando llegó el momento fue ocupar las fábricas, que era la protesta. ¿Qué tenemos los trabajadores? Nuestras manos y nuestras máquinas para dejar inmovilizado a todo en una respuesta de un no profundo a lo que se veía. El golpe militar se veía venir mucho antes, mucho antes. El golpe militar empezó cargándose los estudiantes, cargándose los trabajadores que murieron antes, y ellos tuvieron la oportunidad de llamar sediciosos a los dirigentes sindicales, y no éramos sediciosos, porque teníamos una base totalmente popular. La huelga se vota a través de que nosotros en el gremio textil los viernes se reunían todas las comisiones internas de cada fábrica. Y ahí se plantea de que, como venía a la mano con el tema de las medidas prontas de seguridad, lo que iba a suceder, se analizaba por parte de los compañeros más, que tenían más claras algunas cosas en ese momento. Y ¿qué íbamos a hacer? Bueno, cuando se plantea, y bueno, habrá que ocupar, habrá que... Bueno, entonces ahí se vota por unanimidad de toda la fábrica textil la ocupación de la fábrica si hay golpe de Estado. La noche que se plantea el tema de que se eliminan las cámaras en el Parlamento, ya sabíamos que al otro día llegábamos a la fábrica a ocupar, y así fue. Ayer, hablando acá mismo con el profe Carlos de Masi, le preguntábamos por el rol de la mujer, justamente en lo que fue la huelga general y también allí lo que era la resistencia, ¿no? Tener esa doble función, porque además de organizar la resistencia, tener las labores de la casa, entre otras cosas que decía de Masi. Bueno, María Julia logró, integró además la Unión de Obreros Textiles, lo que fue la antesala del Congreso Obrero Textil, en una industria que empleaba a más de 25.000 trabajadores, de los cuales el 90% eran mujeres. Sí, justamente además María Julia contó cómo se organizaron en esos 15 días de la huelga, y organizó desde afuera de la fábrica de la logística para sostener a las trabajadoras y trabajadores que estaban ocupando. Un congreso obrero textil que tenía, entre otros dirigentes, a Ángel Toledo, a Telman Borges, que después fue uno de los coordinadores del PIT-CNT, a Ignacio Huguet, también fundadores de la CNT, pero que tenía mujeres muy importantes, como estas mujeres que estamos viendo, pero también Maldonado, también Jorgelina Martínez, que era una de las referentes. Y esto nos contaban de cómo se organizaban adentro estas miles y miles de obreras y de obreros en las fábricas grandes y en las chicas. Esto nos decía. En la fábrica éramos más mujeres que compañeros. El compañero era el que cocinaba, uno de los compañeros. Vinieron y sacaron el tanque donde teníamos la comida y la tiraron para la calle. Menos mal que los vecinos, fue una colaboración impresionante de los vecinos. Gente que no era que ni sabíamos si era del frente, eran generalmente gente del Partido Nacional. Y después había una feria, y en la esquina de la feria, ahí en Américo Vespucio, no me acuerdo la otra calle que cortaba Américo Vespucio, en este momento a veces falla la memoria. Había una feria que los feriantes tenían un canasto donde nos dejaban cosas. Y después no podíamos prender las calderas y pasábamos un frío, y después esos días mucha hambre realmente, porque éramos muchos. Encima la familia, porque en alguna fábrica trabajaba la familia entera. Hicimos un listado con una maestra
de motos y de autos. Yo no estaba dentro de la SADIL, estaba afuera, porque afuera había todo un movimiento de soporte. Era muy difícil tener a una fábrica ocupada con problemas que podía, entraban y salían las mujeres que tenían los hijos, compañeros, varones que salían por alguna razón de su familia y volvían a entrar. Entonces había que llevarlos, traerlos y había asamblea casi permanente. Frente a la SADIL estaba vacía, pero si venían los milicos nunca entraban, porque salía la gente de las casas. Cuando queríamos acordar, estaba toda la vereda de enfrente de gente silenciosa mirando, y a ellos siempre se daban vuelta. Había que estar ahí, ¿no? En ese momento. La huelga general duró 15 días, ustedes lo saben, y es catalogada como una de las más grandes obras de resistencia en lo que tiene que ver en los golpes que hubo en la región. Sí, sobre todo además porque hubo muchos golpes en la región, pero el único acompañado por una resistencia obrera fue el de Uruguay, y más con 15 días, ¿no? Y pacífica además, ¿no? Exacto. Y lo importante, Luca, no sé, me imagino que habrán hablado de cómo se procesó la decisión y cuándo la tomaron, hombres y mujeres. De levantar. Claro, una de las particularidades que veíamos en el fin de este tape, que nos decía María Julia, cómo estaban rodeadas por la gente, las fábricas, las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Que se daba como una guardia allí cuando un sistema de alarmas, no había celulares, ¿no? Claro. Iban, por eso lo importante de la coordinación y el soporte de afuera, que iban en motos, relevos, avisaban cuando venían los milicos y los militares, y allí la gente salía de sus casas y formaba esos cordones para alertarlos, pero ¿cómo se procesó? Las mujeres parece que eran las que estaban más firmes y no querían levantar la huelga, pero bueno, era muy difícil mantenerlo económicamente, también para las familias, y la estrategia, fue un cambio de estrategia, nos decían. Y los sindicatos en el golpe militar defendíamos la democracia de este país. No buscábamos salario, no buscábamos otra cosa que el golpe fracasara. Pero importante fue para nosotros saber decir que había que dejar, después de 15 días, adentro de las fábricas, porque íbamos a tomar otras medidas, no podíamos arriesgar en ese desgaste cuando se podía hacer otras cosas fuera. Y eso fue el pueblo. Ahí empezamos a trabajar en el pueblo. Había que cambiar la estrategia. Eso era lo que nos convencieron los compañeros, porque las mujeres no querían levantar la huelga. Estaba todo el mundo metido en la ola de pelear, no lo quería. Cuando termina la huelga, apareció un milico a patada en la puerta, estábamos trabajando, y el general Bentancur nos hizo parar a todos ahí, dice, bueno, échenla si no les pague nada. Bueno, todas calladitas, nadie dijo nada, me miraban para que yo no hablara. Y en ese momento estaba con nosotros otra histórica compañera gremio, Delia Maldonado, y ella también la despidió, pero Kaplan, que era el dueño de la fábrica, llamó a la comisión interna y nos dijo, me dijo que las echara, las voy a echar, pero les voy a pagar a todas. Y nos pagó la del despido a todas, completo. Eso nos permitió un tiempo ayudarnos con la situación económica que uno vivía con la familia. Bueno, Luca, y a propósito de toda esta situación, María Julia Alcoba recopiló el movimiento de los trabajadores en un libro, ¿no? Exactamente, preguntándose qué pasaba con las mujeres,
Porque, ¿qué pasaba con las mujeres durante la huelga, durante la dictadura, pero también en la previa? En este golpe que fue desde el 64 en adelante, como ellas lo decían. Y lo recogió en un libro, fueron homenajeadas el 20 pasado, el martes 20 de junio, en la Junta Departamental de Montevideo. Todos los fundadores, y ellas especialmente, también en esto que veíamos allí, las fotos colgadas en el PIT-CNT, donde en el homenaje a León Duarte participó María Julia, fue una de las protagonistas. Esto nos contaba sobre las mujeres. Independientemente del golpe, lo que hizo los cívicos y los militares, lo importante es lo que hicimos los trabajadores y las mujeres de este país. Porque se habla poco de lo que hicimos las mujeres, y nosotras que estábamos en un gremio mayoritariamente de mujeres sabemos lo que se hizo y lo que se hacían las mujeres. Peleaban mucho más que los hombres. Peleábamos, pues yo también era bastante peleadora. Y entonces digo, hay que darle un poco más de importancia a la huelga general en este momento también, independientemente de lo otro, porque después, yo siempre digo que en lo personal fui una privilegiada, porque hay compañeras que la pasaron muy feo, muy feo. Yo zafaba bastante bien de algunos lados. Después tuve que irme a la clandestinidad, por supuesto. Para recordar dónde estaban las mujeres. Este es el título. ¿Y dónde estaban las mujeres cuando venían los cañeros? ¿Y dónde estaban las mujeres de los arrozales? ¿Y dónde estaban aquellas mujeres anónimas que eran luchadoras también? Yo siempre pensaba, nunca salimos en la foto, siempre nos replegamos. Y eso es verdad, hay un dicho, no sé de dónde será, pero que los que no salen en la foto no existen. Y yo pensaba, nunca estamos las mujeres en la foto. Y esa cosa tiene que ver con lo social. Porque ellos no nos llamaban, vení, 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 no. Se olvidaban. Los compañeros se olvidaban a veces de llamarlo. Ahora, yo creo que las mujeres tienen otra motivación. Otra motivación, otro empoderamiento también, ¿no? Increíble en cómo resume en muy pocas palabras ese camino que han hecho no solo las mujeres, sino también la sociedad, porque ahora ni que hablar que los varones, bueno, no sé si llaman, pero por lo menos las mujeres se tratan de poner en la foto porque lo merecen, ¿no? A mí me llamó la atención, y no quiero demorarte más, Luca, pero cuando decían, las mujeres que tenían hijos salían todos los días, y los hombres, bueno, alguna vez por algún motivo familiar. Es decir, siendo además, por ejemplo, en la industria de textiles, mayoritariamente mujeres, hay una clara diferencia. ¿Qué pasa con los hombres que tenían hijos? No salían de la misma manera, no salían todos los días. Es decir, ¿cómo...? No sé si ha cambiado un poquito, pero estamos hablando, sí, hace 50 años, ¿no? Y no salían en la foto, ¿no? A pesar de que vimos algunas imágenes allí de Mabel Olivera, que estaba parada en el banco, en un cajón, en la puerta de la fábrica de alpargatas, una imagen vieja, que es la imagen también de la tapa del libro, donde estaban las mujeres. Pero no salían en la foto, pero sí la represión se ensañó con ellas, ¿no? Es parte también de lo que hay que remarcar, y la esperanza que decía María Julia, porque ahora las mujeres con esto del feminismo, decía, tienen otra visión, tienen otra relevancia en la sociedad. Bueno, sí, habrá impactado en las mujeres, que hay 40 desaparecidas dentro de un universo de casi, 197, eso por no hablar de la cantidad de violaciones o cosas o cuestiones distintas que sufrían las mujeres en las cárceles. Gracias, Luca. Bueno, muy bien. Y nosotros seguimos haciendo memoria en este 27 de junio porque vamos a seguir con testimonios vinculados a lo que fue esta fecha tan particular, y a la 1:40 del día 27 de junio de 1973 cerró la sesión de la Cámara de Senadores presidida por Paz Aguirre, por el senador Paz Aguirre, la última hasta 1985. Sí, exactamente. Estamos hablando con Gustavo Saravia, quien estuvo presente allí como conserje. Tenía solo 22 años, pero
lo recuerda como si fuera hoy. Trabajaba en el piso de la sala de sesiones, por lo cual esa sesión la viví dentro de sala, toda la sesión. Si las dos sesiones hubieron en realidad, porque la segunda fue a las 0:30 del 27. Cuando entramos, había gente que aseguraba que el golpe estaba dado, otros que decían que no. En la bancada oficialista, sobre todo, decían que no iba a haber golpe, pero a las 5 de la tarde más o menos empezaron a vaciar todos los despachos. Ahí ya vimos que no quedaban más optimistas. Y bueno, después comenzó la sesión y hubieron discursos muy fuertes, muy emotivos. No era necesario que nadie dijera nada, ¿no? Sabíamos que todo había terminado esa noche. Ya todo el mundo se retiraba. Amílcar Vasconcellos, en el ambulatorio, a voz en cuello, decía que había que resistir, que había que pasar cadenas por dentro y resistir, pero bueno. Muchos rumores circulaban, la única certeza es que ya el golpe estaba dado. Y bueno, y la gente agarrando sus cosas personales y retirándolas y yéndose, pero ya te digo, cuando terminó la reunión, el Senado de la madrugada, fue bastante rápido el retirarse del edificio, ¿no? Pero lo que sí nunca olvida es lo que se sintió esa noche. Eso es para toda la vida. Esa sensación de tristeza, de un Uruguay que se iba, eso queda grabado para toda la vida. Oscar Piquinela es otro de los testimonios que recogió MBD Noticias. Tenía 22 años cuando ocurrió el golpe de Estado y trabajaba en la contaduría del Palacio Legislativo. Sí, funcionario con más de 50 años de trabajo en el Parlamento, contó a MBD Noticias cómo fueron esas horas previas al inicio de la última sesión. Ya en febrero teníamos el adelanto de que la situación era muy compleja. Creo que nos afectó más febrero que el 27 de junio, por lo menos a mí. ¿En qué sentido? Porque realmente nos sorprendió los movimientos de los militares. Estábamos en el segundo piso y vimos el movimiento de los barcos en el puerto. Era una sorpresa muy grande para nosotros. Nunca pensamos que esto pasara acá en nuestro país. Pero bueno, pasó. Yo llegué a casa y bueno, una desazón absoluta. Los equipos esos, los tanques, las tanquetas, ya empezaban a instalarse en la madrugada en el Palacio. ¿Escuchaste la última sesión por radio? Sí, yo cuando llegué escuché las palabras de Wilson Ferreira Donate, me acuerdo, y de Amílcar Vasconcelos, que entre otros, fueron igual los que más me sorprendieron. Bueno, muy bien, así las cosas, ¿eh? Nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias, pero bueno, la pantalla de TV Ciudad va a tener una programación especial en el marco de estos 50 años del golpe de Estado en este 27 de junio. Por ejemplo, les contamos que a partir de las 11 horas en la pantalla de TV Ciudad se va a poder ver el acto central del PIT-CNT. A las 14, el acto de inauguración del memorial a las presas políticas, eso será en vivo. También a las 19 horas estará la edición central de MBD Noticias. A las 19:50, Voces de la Huelga. A las 20, Memorias de la Resistencia. Un largo documental a las 5 en punto. Y antes de medianoche te cuento un cuento de Yamandú Cardoso en memoria del terrorismo de Estado. Así que para quedarse mirando la pantalla, ¿no? Claro que sí. Nosotros nos vamos, que pasen ustedes muy bien.